Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición de los webinars de técnica quirúrgica del capítulo español de la IHPBA. Como sabéis, bueno, pues dentro de las actividades docentes del capítulo, pues están en estas pequeñas sesiones en las que, bueno, pues tratamos un tema en el que, bueno, podemos participar y discutir aspectos puramente, preferentemente técnicos que van más allá de lo que nos da en un vídeo, que puede ser un vídeo recortado de 8 minutos, pues podernos explayar y discutir. Tenéis estos vídeos colgados en nuestro canal de YouTube. Ahí tenéis vídeos, vamos teniendo ya un número cada vez creciente, pues cirugía del mesopáncreas, patectomías mayores laparoscópicas, cirugía de colangiocarcinoma iliar y el último vídeo de cirugía de la colecistitis aguda, que está teniendo una gran aceptación. Esta es la primera vez que nos atrevemos, digamos, con el tema del trasplante hepático. Y bueno, espero igualmente que sea de vuestro agrado. Al terminar de esta sesión, pues se promocionará en las redes sociales, estará a vuestra disposición en el canal de YouTube. Y para ello, bueno, pues tenemos de moderador a Mikel Gastaca, a quien ya conocéis porque, bueno, pues ha participado previamente en uno de estos webinars sobre colangiocarcinoma iliar, que, que lo tenéis en el canal. Mikel Gastaca es jefe de sección de la de cirugía hepática y trasplante del Hospital de Cruces. Muchas gracias y bienvenido, Mikel. Bueno, pues Gracias. parte de un muy buen amigo, un grandísimo cirujano. Y bueno, pues tratándose de trasplante hepático, pues el Hospital de Cruces pues tiene una experiencia y unos resultados extraordinarios. Así que, ¿quién mejor que él para presentarnos a nuestra ponente de hoy y moderar la sesión? Muchas gracias, Mikel. Gracias, Fernando, por tu introducción y por tu presentación. Sí, para mí es un placer esta invitación que me hacéis desde el capítulo español. La verdad es que siempre es un placer participar. Y lo cierto es que presentar a Cristina, pues en este momento no es nada difícil porque en los últimos años se ha convertido en una cara muy frecuente dentro del mundo al menos al mundo nacional, de la HPV y de trasplante. No en vano, ella es senior consultant de la unidad de trasplante hepático y cirugía HPV del Vall d'Hebron, de Barcelona, y además es la coordinadora de la sección de trasplantes de la Asociación Española de Cirujanos. Y por tanto, bueno, pues nadie mejor que ella para poder hablarnos de este tema que evidentemente no es un tema muy habitual, no es un tema, digamos, que veamos todos los días, pero por esa misma razón yo creo que tiene su sentido poder hablar de esto, porque creo que el trasplante de poliquistosis hepática es un trasplante que es sobre todo en algunos casos, un gran reto para el cirujano, y veremos hoy algunos trucos y ideas y consejos que Cristina nos va a presentar en su experiencia y que luego comentaremos, espero, no solo yo, sino también tú, Fernando, que coordinemos juntos y que bueno, tengamos un brainstorming de ideas sobre cómo manejar este tema que a mi forma de ver, muchas veces es bastante reto para el cirujano. Incluso es un trasplante puede ser realmente muy difícil, incluso más difícil que hacer un retrasplante en algunos casos. Yo creo que algunos grandes uh, hígados poliquistósicos son un verdadero reto quirúrgico para el cirujano y para el anestesista también, evidentemente. Entonces, yo no quiero tampoco enrollarme más. Cristina, por favor, cuando quieras, todo tuyo. Bueno, gracias a Mikel y Fernando. Me voy a sentir intimidada porque también sois dos grandes de la cirugía hepática y trasplante. Yo todavía estoy aprendiendo muchas cosas y mi presentación va a ver, como supongo que lo verán gente joven, adjuntos jóvenes de trasplante. Quería poner unas pequeñas pinceladas porque como dices, Mikel, el manejo de la poliquistosis no es fácil, pero ya desde el tipo del perfil, de paciente, de cuándo tenemos que hacer bien el diagnóstico y la indicación al trasplante, y luego ya los tips and tricks, que como dices, son hígados que pueden pesar entre 8 y 10 kilos y el manejo, sobre todo durante la patectomía, puede ser bastante complejo. Y me ha gustado incluir el tema de si tiene indicación el bypass venovenoso, porque sé que muchos centros no lo hacen. Ya os informo y hago spoiler que nosotros lo hacemos de forma rutinaria. Y esto es lo que quería discutir con vosotros, si tiene sentido, si no.
Y bueno, tiene unas pequeñas puntualizaciones que, bueno, que espero que todos los que veáis esta presentación os sirvan para el manejo de esta enfermedad. Por tanto, he puesto 4 diapositivas iniciales de lo que es la poliquistosis, destacando sobre todo 2 papers recientes que yo creo que debería ser la base de la poliquistosis para aquel que quiera profundizar un poco más. Uno es, está publicado en Nature y un poco habla de lo que es la genética de este tipo de enfermedad, además de su proceso evolutivo. La poliquistosis hepática es una enfermedad genética y dependiendo de los genes que dominen, podemos tener una enfermedad poliquística solo hepática, dominante, o asociada a poliquistosis renal, que puede ser tanto dominante o recesiva. Estas 3 formas de enfermedad poliquística hepática tienen sus pequeñas características. La que más habitualmente vemos es la enfermedad poliquística asociada a poliquistosis renal. Es la más frecuente. Además, son pacientes que tienen disfunción renal. Habitualmente va acompañados también de un trasplante hepatorrenal asociado al uso de estrógenos. Y esto es importante, sobre todo de cara al diagnóstico o al screening pretrasplante. Hay historias o pacientes de aneurismas cerebrales y es recomendado hacer una resonancia durante el estudio, sobre todo para screening y hacer un seguimiento post-trasplante. Luego tenemos la enfermedad autosómica dominante únicamente hepática. Es muy rara, no va asociada a afectación renal. Que afecta sobre todo a adultos y habitualmente pues, son asintomáticos y raramente requieren trasplante hepático. Y luego tenemos la enfermedad poliquística hepática asociado a la renal, pero en su forma recesiva. Habitualmente se debutan en la infancia. Los quistes hepáticos no son predominantes, pero sí ocasiona una fibrosis hepática congénita que suele ser la principal indicación de trasplante hepatorrenal en estos casos. Generalmente, estos pacientes son referidos a los hepatólogos por 3 razones principales, ¿vale? Simplemente por consejo en pacientes y seguimiento del hallazgo incidental de una enfermedad poliquística, en pacientes, bueno, para un seguimiento, darles un plan, en pacientes con poliquistosis sintomática o incluso pues para el manejo de las complicaciones derivadas de la poliquistosis y que no son realmente infrecuentes. En la mayoría de los casos pues tienen esta distensión abdominal, con sensación de plenitud, reflujo, náuseas, vómitos, fatiga, una astenia tremenda con pérdida de peso y evidentemente con síntomas relacionados con la propia enfermedad hepática, desde la ictericia, por problemas de obstrucción en el outflow, o por hipertensión portal, o por infección de los quistes o sangrado de los mismos. Estos salen de las guías clínicas de la ISEL, publicada también hace 2 años y que os recomiendo. Y luego, en función de este tipo de quistes y los síntomas, podemos establecer un tipo de tratamiento. La clasificación de los quistes más antigua es la de Gigot. Y entonces, pues bueno, tenemos aquellos que son unilaterales, menos de 10 centímetros, más de 10 centímetros, perdón, y aquí les podemos ofrecer pues un tratamiento más local. Aquellos que son bilaterales, pues, pero con una cierta cantidad de parénquima entre los quistes, y luego ya los que son difusos, sin parénquima entre los quistes, que en la mayoría de los casos son este tipo de pacientes, el tipo 3, los que trasplantamos. En estas guías de la ISEL, pues bueno, establecen una serie de tratamientos en función del tipo. Si no están asintomáticas, pues evidentemente no requieren ningún tipo de tratamiento, pero cuando empiezan a tener ciertos tipos de síntomas, bueno, si son pequeños, de mediano tamaño y con parénquima entre medio, pues le podemos dar análogos de somatostatina. Si son grandes y localizados, pues de ellos recomiendan incluso aspiración y escleroterapia, pero yo os digo que aquí en nuestro centro casi nunca lo hacemos y solemos ir pues por una fenestración del mismo quiste. Si son pequeños y todos localizados en un lóbulo, incluso recomiendan resección. Y evidentemente aquellos que son difusos con afectación del parénquima acompañados de síntomas que ponen en riesgo la vida del paciente, pues es cuando recomiendan el trasplante.
De forma que hay 3 criterios bastante definidos para considerar el trasplante hepático por esta enfermedad. En aquellos en los que afectan la calidad de vida, aquellos en los que están relacionados con complicaciones, como es la malnutrición, la obstrucción de las venas hepáticas, ascitis, hipertensión portal, varices, infecciones recurrentes del propio quiste, o incluso por fallo del tratamiento de los mismos quistes que condicionan estos síntomas. Y será la indicación de un trasplante hepatorenal, pues bueno, cuando el aclaramiento de creatinina sea menos de 30 mililitros por minuto. Y decir que yo creo que esto es a nivel general, al menos en Cataluña nosotros le damos MEL de 19, evidentemente estos son pacientes que tienen una función hepática prácticamente normal y si no se los prioriza a la hora del trasplante, pues es difícil que puedan ser trasplantados precozmente y estos pacientes, este tipo de pacientes evidentemente no deberían estar demasiado tiempo en lista de espera. Y es que luego tenemos que hablar, destacar en este tipo de pacientes también, que son pacientes que vienen muy frágiles, malnutridos, que incluso la cirugía, por eso el trasplante en sí puede tener complicaciones importantes y que lo ideal sería optimizarlos antes del trasplante, que no siempre es fácil, pero bueno, sería lo ideal optimizarlos sobre todo para minimizar esas complicaciones posoperatorias que nos podemos enfrentar en este tipo de pacientes. Sí que hay unas score, unas guías que un poco determinan qué tipo de complicaciones tienen, ¿no? A la hora de la saciedad, del dolor abdominal, la capacidad para respirar. El POLCA es otro tipo de score y un poco predice la necesidad del trasplante cuando todos estos síntomas empiezan a ser ya bastante graves. Llegados a este punto, yo supongo que es habitual en todos, pero sí que es cierto y me gustaría destacar que no deberíamos retrasar demasiado la indicación del trasplante en estos pacientes, sobre todo para minimizar que no lleguen en peores condiciones. Entonces ya vamos a la parte que más nos gusta, que supongo que es la que más nos traerá polémica, que son bueno, pues los technical points de este tipo de cirugía. Y es que el principal problema de esta enfermedad es que son, vuelvo a decir, hígados muy grandes y la dificultad sobre todo radica en llegar a la cava, lo que puede provocar pues un sangrado incontrolable. Pero bueno, hay que tener en cuenta que nosotros, además como cirujanos trasplantadores, tenemos alternativas y maniobras para que esto no suceda y esto lo tenemos que tener muy en mente. De forma que, como sabéis, y seguramente todos, pero bueno, sobre todo en la gente joven que se pueda unir a este webinar, tenemos 2 técnicas, ¿no?, básicas. Una es la piggyback, que es la que más nos gusta, que es separar el hígado de la cava, preservando su cava y hacer la anastomosis a las suprahepáticas, o una técnica clásica con un reemplazamiento completo de la cava. Cada vez esta técnica es la que menos se utiliza, pero tenemos que saberla y conocerla. Y que esta técnica probablemente en la poliquistosis, cuando no podemos llegar a la cava porque está completamente rodeándola y movilizar estos hígados es precisamente donde viene el riesgo de sangrado, pues bueno, tenemos que saber y conocerla y que es una alternativa, yo creo que es una de las principales indicaciones, la técnica clásica en la poliquistosis. Entonces, empezando por las técnicas de preservación de cava y yo creo que, bueno, existen y la podemos hacer perfectamente una poliquistosis hepática, pues 6 puntos, ¿vale? A destacar. En primer lugar, sobre todo no intentar ir directamente a controlar la cava, sobre todo la cava inferior. Empezar la disección por las estructuras del hilo hepático, disecar la arteria, ligarla, disecar la porta, luego veremos qué hacemos con la porta, que puede ser tanto, podemos hacer un shunt portocava, o si decidimos ponerla en bypass, pues bueno, podemos derivar esa porta a través del catéter y todo el circuito del bypass. Pero lo más importante cuando estamos con estos hígados es evitar una extensión excesiva, sobre todo hacia el lado izquierdo, que es nuestra tendencia, ¿no?, para intentar llegar a la cava, porque ahí es cuando se puede provocar la apertura de las venas hepáticas.
Y lo ideal es, sobre todo, movilizar el hígado de abajo a arriba y de izquierda a derecha, para, hasta que podamos llegar a las venas cavas y poderlas controlar de forma más segura. Lo que sí es que una de las técnicas que nos ayuda mucho, esta es una de las cavas, como veis, completamente colapsada, es un paciente nuestro por el hígado poliquístico. Una de las técnicas que nos puede ayudar y facilitar a llegar a la cava, pues es la fenestración de los quistes, y rompiendo los quistes completamente, con lo cual el hígado pierde volumen y será más fácil llegar a la vena hepática. En este caso, si no hemos decidido, podemos haber hecho un portocava, podemos dejar la puerta hasta el final o podemos incluso, pues como he dicho, ponerla en bypass. Y otra técnica que me gustaría también destacar, sobre todo de preservación de cava, que lo hacen los franceses, yo no la conocía y no la había visto antes, es partir el hígado, sobre todo hacer una sementectomía 2-3, que nos permitirá llegar a la vena cava. Personalmente, yo no lo veo. Yo no sé si queréis, paramos aquí a mis colegas si lo han hecho alguna vez, Miquel o Fernando, la transección del 2-3 para poder llegar a la cava. Yo personalmente no lo he hecho nunca. Hombre, la verdad es que muchas veces lo que sí que hago es irme al lado izquierdo a operar y operar desde el lado izquierdo Exactamente, la parte izquierda, es decir, liberar el lado derecho desde el lado derecho y ir a la parte izquierda, liberar el caudado y toda esta zona con el cirujano a la izquierda, ¿no? Esto no lo he hecho nunca. exactamente. Bueno, es una opción. Es decir, también es cierto que este hígado que vemos en la imagen no es un hígado especialmente grande, ¿no? No, No veo un exactamente. gran volumen en el hígado. Entonces, claro, a veces en los hígados de 8 o 9 kilos hacerle el 2-3, pues es algo laborioso y quizás a veces, bueno, sí, es una opción, hay que tener en cuenta. Yo no la desdeñaría, es decir, me quedo con ella para el futuro, pero bueno, no lo he hecho nunca, la verdad, no tengo Bueno, la experiencia. Sí, bueno, pues a mí me yo no llamó tengo también la atención. experiencia, no, igualmente yo no tengo experiencia tampoco. Quizá, hombre, es verdad que es un recurso que puede ser interesante en casos concretos, ¿no? Yo creo que esto hay que aplicarlo, como siempre, individualizar, ¿no? Si tienes un hígado izquierdo o un 2-3 excesivamente grande, que ya está ocupando un volumen y que precisamente a nivel de la línea de transección hay muy poca parénquima y son todo paredes de quistes, pero a lo mejor puedes hacer esa transición de una forma rápida y sencilla, digamos, y te puede ayudar. Es muy francés esto, es una idea muy interesante. Sí, No sí, lo he sí. hecho, pero es interesante, sí. Olivier Sobran también tenía en un tuit, ¿no? O era, creo que era en Instagram, había publicado un vídeo, pero bueno, es interesante, pero yo tampoco tenemos experiencia en este tipo de técnica. Bueno, y otra cosa que yo creo que probablemente sea más fácil antes que hacer pues, la sementectomía del 2-3, pues es el reemplazamiento de la cava, ¿no? Aquí este es un hígado que está rodeando totalmente la cava y lo que te permite, y más fácil y sin entrar en muchos follones, pues es hacer la movilización en bloque de la vena cava con el hígado. Y bueno, veis la imagen inferior, tenemos la cava clampada abajo, la cava clampada arriba. Lo que sí, esto sí te obliga pues, a hacer una anastomosis extra, que es la cava inferior en este caso. En los papers dicen, pues bueno, igual el bypass venovenoso puede ser útil. No dicen cuándo, simplemente dicen que puede ser útil. ¿Qué quiere decir lo de colocación del bypass venovenoso? Bueno, pues te permite, si está clampada la cava arriba, suprahepática e infrahepática, y lo quieres reemplazar, pues bueno, te permite drenar todo el territorio de las femorales y todo el territorio suprahepático a través de, bueno, de un circuito exterior, ¿vale? De bypass, que habitualmente este flujo no es suficiente para mantener el circuito circulando y necesitan, pues bueno, y también ayuda para descongestionar todo el territorio esplánico, poner la cánula en la vena porta y evitar hacer el shunt portocava. Todo esto drenado, la parte de arriba, la parte de abajo y la vena porta, te permite al paciente tolerar ese clampaje perfectamente de la cava, tanto arriba como abajo. El anestesista está contento, tú puedes operar con mínimo riesgo de sangrado, a veces te lías al hacer la anastomosis, arriba, abajo, el paciente se empieza a inestabilizar porque no tolera el clampaje, tienes que ir corriendo, te permite hacer buenas cosas con más tranquilidad. Pero bueno, sí que es cierto que
la literatura no te dice ni te recomienda cuándo colocar el bypass venovenoso. También tenemos que pensar que estos son pacientes en hipertensión portal, que son pacientes que no tienen sus circuitos establecidos de derivación, que la tolerancia al clampaje de la cava, pues puede tolerarlo bien o no lo puede tolerar. Esto no lo sabemos hasta que estamos in situ. Aquí me gustaría, voy a aprovechar, hacer un poco de spoiler porque hemos tenido hace poco una reunión de consenso en Hamburgo sobre las resecciones extremas y a mí me ha tocado estar en el grupo de inestabilidad hemodinámica. No es en trasplante, pero sí que son en aquellos en los que se hace una exclusión vascular total que no deja de ser similar a lo que hacemos en el reemplazamiento de la cava. Ha habido mucha revisión de la literatura, de la poca que hay, y aquí te decían, ¿no? Pues bueno, lo que consideraban tolerancia a la exclusión vascular total. De forma que aquellos pacientes en los que bajaba la tensión media más de un 20%, un índice cardíaco más del 50% durante más de 5 minutos, eso quiere decir que no lo toleraban. O sea, podemos decir que toleran la exclusión vascular total, pues bueno, si no hay un descenso importante de la tensión arterial media ni del índice cardíaco, sin maniobras de anestesia. Aquí esto lo podemos discutir porque si clampamos y vemos que el paciente no lo tolera, anestesia le puede poner más fluidos, puede iniciar las drogas vasoactivas. Bueno, si con esas maniobras de anestesia lo tolera, perfecto, pues adelante. Y luego también salió, y aquí también hubo mucha discusión, por eso ahí me di cuenta que el bypass, yo pensaba que era algo generalizado, ni de bromas, lo utiliza la gente. De hecho, muchos grupos, la mayoría, no lo utilizan cuando hacen estas resecciones extremas de exclusión vascular total. Pero bueno, revisando la literatura, sí que indicaban que el bypass venovenoso mantenía, pues bueno, la estabilidad hemodinámica en este tipo de pacientes, minimizando el riesgo de sangrado y manteniéndolo mucho más estables, y recomendaban un timing que en aquellos en la que la exclusión vascular total es mayor de 60 minutos, pues bueno, realmente recomendábamos utilizar el bypass venovenoso. Estos son unas pequeñas pinceladas de cara a cómo o a cuándo utilizar el bypass venovenoso en estos casos. Evidentemente este timing es arbitrario, pero es que nosotros no sabemos lo que nos va a pasar en quirófano, ni cuánto vamos a estar clampados, ni cuánto lo va a tolerar el paciente. Y yo creo que no deja de ser, pues bueno, pues una seguridad de cara a anestesia y de cara a nosotros y sobre todo al paciente. No sé si tenéis algo que decir porque iba a empezar con el vídeo a este respecto. Fernando, No, por mi Miquel, parte o yo creo sea, que hace el vídeo y luego vale, ya y con la hablamos. visión del vídeo luego podemos empezar a comentar, bueno, lo que te quede de Per- presentación, comentamos todas estas Perfecto, cosas que has ido diciendo tú. perfecto. Pues venga, vamos allá. Este es un caso que grabamos con la doctora Gómez. Entonces, yo siempre digo, hay que estar listos antes de la cirugía. Este es el tipo de pacientes de poliquistosis, como veis, con un hígado gigante. Como os he comentado, nosotros colocamos el bypass ya de inicio. Es un procedimiento que dices, no lo puedes decidir, se me inestabiliza el paciente, coloco ahora el bypass. No. Tardan al menos 2 horas en colocar bien el bypass, la cánula. Lo hacen muy segura, de forma percutánea, los anestesistas. Esto es la yugular. Es un tubo más gordo, no son aquellos súper gordos que a lo mejor podían dar más problemas, son 12 French. Y si no lo tienes antes, hacerlo cuando estás en problemas puede ser realmente una pesadilla. Luego colocan la vena femoral, también 12 French, ya con el paciente lavado y estéril, percutáneo, y os lo digo, es un procedimiento que hace anestesia y bastante seguro. Una vez con las cánulas puestas, yo también recomiendo prepararlas y ponerle pues las conexiones en Y. Ahí todavía tenemos la cánula, la lavan con suero. Entonces, una conexión en Y, como veis aquí, aquí estamos en el nivel femoral, hacemos las conexiones, en Y una para la femoral y otra para la vena porta. Todo este circuito tiene que ser estéril, sin burbujas, que tiene que ir a la máquina del bypass.
Y esto también lo recomiendo hacerlo ahora porque puede llevar bien 20 minutos en colocar las cánulas y que estén perfectamente estériles y sin aire. Y luego la otra que iría hacia la femoral. Lo tapamos todo, está todo preparado y si lo necesitamos, fenomenal. Si no lo necesitamos, pues también. Entonces, este es el típico quiste. Como veis, empezamos con la fenestración, casi no permite movilizarnos. El problema de apertura de los quistes es si ha habido episodios previos de infecciones, porque bueno, puede comprometer también el trasplante. Pero bueno, en este caso no había antecedentes de infección de quistes y como veis vamos cortando lo máximo que podemos para al menos intentar llegar al hilio, porque en este momento no somos capaces ni verlo. Con lo cual, evidentemente, no intentar ir a la vena cava de entrada, lo que hacemos es ir a por el hilio hepático, ligar la arteria. Una vez que hemos conseguido destechar los quistes, podemos facilitar el acceso al pedículo. Entonces, esto creo que era una Mercedes. Yo creo que casi todos hacemos Mercedes en este tipo de trasplantes. Medimos el flujo arterial y el flujo de la porta. También es una técnica que hacemos de forma rutinaria y esto yo creo que lo hacemos todos los grupos de trasplante. Y ya os digo que la arteria va a coger más flujo. La arteria cogió 500 en este caso. Veis que están iguales. La arteria cogió 500 y la vena porta 400. No es demasiado una paciente que no tiene hipertensión portal, pero bueno, esto no excluye que tengamos que derivar el territorio esplánico bien por un shunt portocava o bien pues si vamos a empezar a utilizar el bypass, pues ponerle la cánula a la vena porta. Ahí tenemos la vena porta perfectamente disecada. Entonces en este momento, pues bueno, vamos ya a intentar identificar la vena cava inferior. ¿Veis la dificultad de movilizar todo el hígado? No, casi prácticamente no hay espacio. Seguimos intentando fenestrar más quistes. Entonces, yo creo que aquí se ve bien cuál es la dificultad enorme para intentar llegar a la cava. Ahí intentamos llegar ya a la cava, intentamos disecarla, identificar un poco las venas hepáticas, sobre todo intentar controlarlas. La idea es controlarla tanto abajo como arriba, por si en algún momento en este tipo de manipulación o tracción del hígado pues provoque pues, ¿no? un daño, un agujero en la cava que no podamos controlar. Liberamos todo lo que son los ligamentos triangulares. Sobre todo para yo en lo decías, Miquel, que intentas ir antes por la izquierda. Bueno, A nosotros veces, estábamos no, depende, liberando. no, todo depende, todo Depende, ¿no? depende. Esto Depende. se trata, yo voy por la izquierda cuando hago el piggy desde de la parte izquierda para liberar el caudado, el Spiegel y hacer un piggy desde la parte izquierda, pero es el proceso del piggy cuando hacemos esto, cuando yo lo he hecho al menos. Bueno, nosotros en este movimiento de traccionarlo a la derecha, pues ya vemos, la paciente se empezaba a poner inestable, entonces, bueno, la primera maniobra es pasar una cinta por la cava inferior, por si acaso necesitamos clamparla rápidamente. Entonces, esta es la porta que vamos disecando. Ya la anestesia ya empieza a poner nerviosa, estamos traccionando del hígado y no empieza a tolerar esta manipulación requiriendo pues altas dosis de inmunosupresores. Bueno, venga, ¿qué hacemos? Aquí ya lo paro, ¿eh? Aquí lo dejo. ¿Qué haríamos? Es que lo pones, es que aquí el anestesista es tan importante. Ya. Claro, si tienes Si un se paciente tolera. que no tolera bien ninguna manipulación, o sea, porque tú lo que has hecho hasta ahora es muy poco, has manipulado poquísimo, no has sacado el hígado todavía, no lo has girado hacia ningún lado. Si solo con esto que tienes ahora te está inestable, yo cambiaría de anestesistas, lo primero. Pero es una No se broma, lo diré. es una No se broma. lo diré. Lo digo porque no has hecho nada todavía. Es que no has No, sacado el pero el hígado hecho, de la cavidad. Has hecho muy poca el cosa hecho y ya está inestable. Y entonces, el claro, hecho en estas situaciones simplemente. como tú planteas, claro que entiendo perfectamente el bypass. Claro, en este caso, si ya desde el principio, sin tocar prácticamente, ya está inestable, pues claro que necesitarás un bypass sí o sí, porque ¿qué vas a necesitar si no cuando empieces a movilizar el hígado, que gires la cava,
tires un poco de allí, o le quieres hacer una clásica. Entonces estás muerto. Entonces entiendo perfectamente el bypass en estos casos. Y entiendo que digas No que, sé, claro, si llegamos aquí es mejor prepararlo antes que hacerlo en ese momento, claro. Sí, yo el problema totalmente sobre de todo acuerdo. A es mí me ha llamado la atención, perdona, Cristina, no, me ha llamado la no, atención que de pronto digas que el paciente está inestable, cuando ni vale, siquiera ha sacado el hígado. Estoy totalmente de acuerdo con lo que simplemente he hecho lo que os quiero decir, el hecho de traérmelo para mí, para intentar ver un poco la cava, ya se ponía fatal. Es que, Bajaba mucho la tensión. a ver, mira, yo ya si quieres empezamos a hacer un poco dinámica. Nosotros hemos hecho 12 trasplantes de poliquistosis. Se han publicado ahora recientemente, están aceptadas 10 que se presentaron en la Sociedad Española de Trasplante. Yo nunca he puesto bypass, nunca. Y de los 12 que hemos hecho, 8 han ido con clásica, perdón, 4 han ido con clásica y 8 han ido con preservación de vena cava. Y nunca hemos tenido que hacer bypass. Yo creo que nuestros anestesistas son especialmente buenos, lo reconozco y lo creo. Y nos permiten hacer muchas cosas sin tener este miedo, ¿no? Esta alteración de hemodinámica. No quiero decir que, que esté mal hacer bypass, ¿eh? Yo digo mi experiencia cómo ha sido. Y en todo caso, cuando tienes problemas es cuando empiezas a movilizar el hígado, cuando ya dices, mira, esto hay que sacarlo por narices, empiezo a tirar de aquí, libero por allá, libero el triangular de un lado, el triangular del otro, lo movilizo, que a veces es muy difícil porque aunque lo saques fuera, no puedes moverlo porque no hay sitio donde mover el lado izquierdo, o sea, no tienes el sitio en el lado izquierdo para girarlo, se hace complicado, entiendo, y hay que tirarlo hacia afuera. Y ahí sí que puedes tirar de la cava. Pero no he tenido nunca la necesidad de hacer un bypass. Ya te digo que nosotros pues trabajas, vas ganándole poquito a poco espacio al quiste y soltando. Y si ves que no puedes, yo he dado una clásica. Pero una clásica siempre en el último momento. Es decir, tienes todo muy liberado y como ves que no puedes soltar la cava porque está muy embebida dentro de los quistes, a pesar de que hagas fenestraciones, pues lo tienes todo muy preparado y ya es el momento de clam y quito. O sea, tardo 5 minutos o 10 minutos en sacar el hígado después de que el clampado. Y luego ya viene el momento de hacer la reconstrucción de todo esto y siempre va a ocupar menos de 60 minutos, que es lo que tú has comentado antes como límite. A mí nunca me ha pasado tener fases anhepáticas por encima de 60 minutos. Nunca. Entonces, claro, depende un poco de esas dinámicas, ¿no? No lo sé. Otra cosa, ¿son por tocaba en la clásica, Miquel? Yo nunca hago un portocava, excepto que el paciente tenga problemas de shunts, de trombosis, que tenga que trabajar con ello y tenga que valorar cuál es el flujo portal que me va a quedar, digamos, cuando ponga el injerto y lo reperfunda. Entonces sí que a veces he hecho un portocava para ver cómo mis trabajos sobre la renal izquierda, sobre mi trabajo sobre los shunts, va a alterar y va a modificar el flujo portal futuro. Pero si tengo claro lo que voy a hacer, nunca hago un portocava. Pero porque nuestras fases anhepáticas y fases de isquemia portal, digamos, son muy cortas, son de 30 a 40 minutos. Entonces, no necesitamos hacer un portocava en esos casos para evitar, para el tema de volúmenes o para evitar edemas intestinales. No solemos hacerlos de manera habitual. Fernando. Sí, bueno, o sea, nosotros tenemos un número un poquito más discreto, pero bueno, tenemos 9 casos y en ningún caso hemos tenido que hacer clásico, todos han ido con piggyback. Lo que sí que no te puedo decir, porque eso no tenía, bueno, no me lo he preparado quizá con suficiente antelación, el número de casos que hemos hecho por tocaba, pero la mayor parte de los casos no. En este caso tuyo, yo sí le hubiera hecho una portocava, de bueno, vale, pues entonces se inestabiliza, pues a lo mejor le puedo hacer una portocava y atacar la cava, como tú me has dicho, empezando por la parte inferior, ir ganándole poco a poco, ir ganando territorio a la cava retropática, y eso se hace mejor después de haber seccionado la porta y haber hecho una derivada, un zoom portocava. ¿Qué maniobras se me ha tratado de hacer? Hombre, tú me dices de lo de controlar las supras arriba, tal. Mi maniobra hubiera sido de entrada, si veo que el paciente se inestabiliza, hacer un zoom portocava, porque como tú me has dicho, no tiene colaterales, pues si vas a calpar la porta, mejor lo derivas cuanto antes y eso va a proporcionar una mayor estabilidad hemodinámica, ¿no? Y si soy capaz de pasar la suprahepática media izquierda en común, si ya tengo la portocava hecha,
seccionar el tronco de la media a la izquierda y hay tratar de atacar la cava desde abajo y desde el lado izquierdo. Pero es un caso extremo, la verdad es que la mayor parte de los casos acabas sacando el hígado. Hombre, en ocasiones el anestesista te pide, oye, para un poco, que me bajan un poco las tensiones, posas un poquito y luego vas siguiendo. Pero necesidad Bypass no de le ponéis, Fernando? Tampoco jamás, les ponéis bypass de entrada. nunca, nunca, Va- y nunca lo hemos necesitado ni lo hemos echado de menos. Es verdad que si un día tienes un accidente, y eso es verdad que nadie está libre, a partir de ese día lo vas a poner siempre, porque claro, pues eso puede ser verdaderamente dramático. Pero bueno, no hay nada que nos mueva a hacerlo cuando van pasando los años y consistentemente pues van saliendo todos de una forma segura, ¿no? Bueno, yo creo que por eso los ponemos, porque hubo un problema una vez y yo creo que desde entonces, pero no quiere decir que los pongamos siempre. Pero si no los hemos utilizado, de hecho, a ver, nadie sale en bypass, al acabar la cirugía, sacamos siempre las cánulas antes de salir. No quiere decir que lo utilicemos en todos, pero precisamente en este caso, dada esa inestabilidad, están sufriendo anestesia, estamos sufriendo nosotros, pues bueno, ahora sigo. Es tenerlo preparado, porque no sabes lo que puede pasar. Si lo tienes, bueno, además tenemos un equipo de perfusionistas siempre, bueno, y además sobre todo ahora con el tema de las DAC y todo esto, siempre tenemos equipo de perfusionistas de presencia y claro, es muy fácil todo de colocar el bypass de inicio. Y de hecho en estas cirugías extremas, que a lo mejor creamos que no sean trasplante, que tengamos que reemplazar la cava o clampar la cava de alguna forma, también lo colocamos de entrada. Y en este consenso que fue en Hamburgo, claro, me llamó la atención porque debíamos ser el único centro que lo hacíamos de entrada. Pero bueno, Yo creo que ya está. también tiene mucho, o sea, debería tener que ver el volumen hepático, ¿no? Tú tienes, sabes perfectamente si el hígado que vas a hacer es grande, es de 9 kilos o es de 5 kilos o es más o menos. Es que, y ahí deberías poder determinar también si es un hígado de poliquistosis, pero pequeñito, relativamente pequeño, entiéndeme, pues igual no. Si tienes un hígado de 9 kilos que va a ser difícil de movilizar y que puede tener más problemas, pues yo entendería que igual sí. No entiendo el para todos, eso es lo que no acabo de compartir. ¿Por, por Y qué sé no que sabes lo también que va a pasar? no Hasta sois que los estás en el únicos que lo peor. hacéis, porque sé que en el clinic lo hacen también de manera siempre, a todos los pacientes se pone el bypass, independientemente de que el hígado sea grande y altere la morfología del paciente, o sea un hígado que ni siquiera ves en su tripa y que sea una poliquistosis, pero que les ponen a todos. Y eso también me sorprende. Fernando, ¿algún comentario? Si no, Bueno, o sea, yo recuerdo cuando la primera vez que fui a Estados Unidos de visitor a ver trasplante hepático, ponían igualmente el bypass a todos. Y entonces, bueno, yo le pregunté al cirujano, digo, bueno, ¿esto qué sentido tiene? Yo nunca había visto un bypass, había visto la máquina donde estaba tapada con la sábana, ¿no? Y nunca había visto un bypass. Me dice, bueno, lo ponemos a todos sistemáticamente porque dice, primero, porque si no lo usamos al final se nos olvida, bueno, es una razón como otra cualquiera, y luego porque así da igual el anestesista que haya, el cirujano que haya, pues tú sabes que tienes es como ¿no? Saltar al trapecio con red. Nunca vas a exacto, tener un ningún salto con problema. los. Claro, el asunto es el precio que pagas, bueno, de tiempo, de movilidad, maniobras innecesarias y, pues, no sé, todo tiene su fuente Bueno, lo de... ponemos solo en las poliquistosis, no en todos los pacientes. Ya, sí, 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 sí. Digo, la Vale, discusión, en el caso de la indicación, está universal, ¿no? está Sí, sí. universal. Bueno, un poco ya hemos hecho la discusión y bueno, ¿qué es lo que recomiendan las guías? Pues en este caso de este tipo de poliquistosis y de hecho ahora me refiero pues al grupo de trabajo que hubo del ILTS, ¿no? que fue publicado en Clinical Transplantation. Bueno, ¿qué decían ellos al respecto de las diferentes técnicas? Bueno, evidentemente, pues la técnica de preservación de cava pues puede tener este riesgo de un sangrado no controlado. Pues el reemplazamiento de cava, pues necesita dos anastomosis, evidentemente, una más, pero ellos dicen que habitualmente
el bypass venovenoso es necesario, como acaba de decir Miquel, no en todos los casos. Y luego, con respecto al el bypass, a la utilización del bypass venovenoso, pues bueno, dicen que disminuye el riesgo de sangrado, que permite esta movilización más fácil, con mayor estabilidad hemodinámica del paciente, y al hacer esta canulación percutánea, pues es menos invasiva. Pero como ha dicho Fernando, tiene sus complicaciones asociadas pues, a hematoma, pues, a una trombosis venosa profunda y alguna mortalidad asociada a embolismo pulmonar. Pero yo creo que con estas cánulas más pequeñas que tenemos actualmente, pues evidentemente nosotros no hemos tenido ningún caso de complicación a fecha de hoy. Y de hecho, pues su recomendación es, pues bueno, no pueden ir en contra del uso rutinario del bypass, que sí que en ciertas situaciones pueden ser necesarias y depende, pues eso, de la familia del cirujano, organizativo, de la experiencia del equipo. Pero bueno, como decía un poco Fernando, es como pues una red, ¿no? Que si tienes algún problema, pues lo tienes ahí y yo creo que es bueno, en este caso ha sido muy útil. Al momento en que empezó a inestabilizarse, y sigo con el vídeo, pues canulamos la vena porta, como digo, ponemos la cánula en la porta, la hacemos como una bolsa de tabaco, en este caso lo pusimos lateral en la porta y una bolsa de tabaco, ya teníamos las cánulas puestas y entonces es muy fácil, en Y, la femoral puesta y pusimos esta cánula en Y que va a la porta con una longitud suficiente, que no tire, evidentemente que no dé ningún problema, y la ponemos a través de ese orificio con la bolsa de tabaco que hicimos previamente. Claro, hay que poner la sutura y vigilar sobre todo pues que no se suelte. Entonces aquí estamos anudando la cánula de la vena porta y entonces ya pues empieza a circular. El paciente lo tolera fenomenal. Esta es la máquina de circulación, esta es nuestra enfermera perfusionista. Entonces ellos nos dicen enseguida, bueno, funciona correctamente, podéis funcionar. Entonces aquí ya podemos levantar el hígado pues, sin preocupaciones, el paciente se mantiene mucho más estable hemodinámicamente, el hígado sangra menos porque está desconectado tanto de la porta como de la arteria. Aquí ya empezamos a ver la vena suprahepática derecha. En este movimiento de tirar es cuando se puede producir el desgarro. Y entonces, si no tienes el bypass puede ser complejo, a no ser que tengas ¿no? plan preparado, claves arriba, abajo, pero son momentos de mucha ansiedad y que sangra. Aquí ya pasamos una guía a la suprahepática derecha, le pasamos luego otra a la izquierda y la media. El hígado ya lo habéis visto enorme. Y en este caso hicimos, no por nada, una anastomosis cabo-cava. En este caso estaba operando Inma, yo le estaba ayudando. Inma a favor siempre de la cabo-cava lateral-lateral. Y entonces pues tenemos dos técnicas en nuestro hospital. Y aquí ya pues tenemos que desclampar, parar el bypass, soltamos la cánula de la vena porta. El paciente ya ha salido del bypass perfectamente, desclampamos y bueno, ya ves perfectamente el hígado perfundido con un flujo de 1400. Aquí ya hemos hecho la arteria, como veis. Y bueno, en este momento nosotros tenemos que decidir si hacemos la nefrectomía. En este caso era un paciente que había hecho varios quistes, una infección de varios quistes, no tenía espacio los urólogos y en este caso, pues como veis, el riñón enorme. No lo hacen tampoco de rutina, pero en este caso le ocupaba mucho espacio, había hecho varias infecciones por ello y le sacaron el riñón. Bueno, no sé si tenéis algo que decir, que luego os enseño otro vídeo. Si os he convencido a utilizar el bypass. No, bueno, Creo que no. a mí me llama la atención que ya que usa el bypass, le hagas la preservación de cava. Dice, bueno, pues ya voy a entrar en Ah, bypass, sí, pues claro. corto arriba, corto abajo y hago un clásico, perfectamente estable, todo bien, todo rápido. Pero bueno, si me ha servido de algo es para convencerme de que una vez seccionada la porta, tú tienes un acceso buenísimo a la cava, como teníais ahí. Si es que hasta la visión para grabarlo Sí, era sí. bueno. O sea, que probablemente si este paciente hubiera hecho una portocava, pues esa tracción del hígado pues hubiera sido pues, mucho más sencilla, poder atacarlo desde abajo
poder haber hecho la presentación de cava sin entrar en el shunt. Pero vuelvo a insistir, si ya le has hecho el shunt, ¿por qué no le has hecho el clásico? Bueno, pues para ahorrarnos una anastomosis probablemente. Tampoco no es que sea, bueno, Pero Cristina, te ahorras una es más anastomosis, fisiológico. pero con un clásico, con la clásica te ahorras 40 minutos de piggyback. Si es que Bueno, eso, aunque le hagas una anastomosis más, te vas a ahorrar tiempo, porque ese piggyback no es fácil, es laborioso y si ya, como dice Fernando, y estoy absolutamente de acuerdo, una de mis preguntas que estaba aquí apuntada es, una vez que le petes en bypass venoso, haz una clásica y tira millas, rapidísimo. bueno, podría ser una opción, pero es que luego vimos la cava tan a huevo que pues completamos el piggyback. Entonces el paciente, claro, ya estaba súper estable, podíamos manipular el hígado para arriba para abajo como nos daba la gana y pues podría ser una opción. Pero bueno, Claro. es una anastomosis que te ahorras, tienes que mirar abajo, que no te quede, ¿no? Hombre, Tendrás lo bueno que tienes aquí es que en otros casos no, pero en este caso tienes sitio de sobra para poder manejarte para muy hacer. bien, tienes acceso facilísimo, o sea, aquí la cavidad abdominal es grande, el acceso que has hecho es un acceso buenísimo, por tanto, no es que tengas una anastomosis difícil de hacer, es una anastomosis, bueno, sí, efectivamente son 10 minutos más lo que lo que te dure, pero es que te has ahorrado un montón de tiempo además en el tema del PIGI. Yo también Del estoy de piggyback. acuerdo con Fernando. Si haces el Bueno, bypass, haz una clásica. pues, pero estando en bypass, lo harías de Sí, a forma ver, si haces un sistemática. bypass, haz Estando una en clásica, bypass, eso es lo que quiero decir. Sí, estoy de acuerdo con Fernando totalmente. bueno, nunca habéis tenido problemas con las anastomosis de la cava inferior. Nunca, Miquel, en tu experiencia, nunca. nunca, nunca, nunca. Incluso es una anastomosis que haces incluso hasta fea, hasta mal. Digo, Sí, me feas. queda un poco Sí, sí, larga, no feas. sé qué y tal, pero al final es que se adapta perfectamente. Hombre, a ver, no haces una chapuza, pero no, No, nunca he tenido problemas de anastomosis inferior, nunca, no. No. Mira, una de las cosas que sí que hemos tenido, que puedes tener además cuando haces un piggyback en este tipo de pacientes, es que como tú trabajas la cava tanto y está tan colapsada, tan cerrada por los quistes, a veces cuando haces las ligaduras, metes una endogía porque tienes se una queda rama estrecha. grande, te puede quedar estrecha en algún sitio y puedes generar estenosis de cava en tu proceso de liberación de la cava y que luego lo puedes ver. Nosotros hemos tenido que poner un stent a un paciente que tuvo una estenosis de cava después de la cirugía, pero porque puede ser que eso en el proceso de piggyback no hay mucho sitio, la cava es pequeña, estaba colapsada y tú la empequeñeces más, ¿no? Pero es la única cosa que me... Y evidentemente también has comentado que siempre tienes mucho cuidado de no producir arrancamientos, siempre estás muy pendiente, no tires más porque, claro, si se desgarra la cava, no te dice que estás muerto, pero lo vas a pasar muy mal. Entonces estoy Sí, sí, de sí, acuerdo sí. contigo en los cuidados al mover, ¿no? Pero bueno, yo creo que, como Fernando dice, si haces un bypass, haz una clásica y si no, pues estás ahí trabajando un poco para hacer un PIGI, si puedes. Y si ves que al final no puedes y haces una técnica rápida, hacer una clásica, si el paciente y los pacientes lo aguantan, con un clapaje de prueba, etcétera, etcétera, bueno, pues es otra opción que también se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer clásicas en estos pacientes, aunque no tengan hipertensión portal, como en otros pacientes en hipertensión portal, y tienes una buena hemodinámica y un buen anestesista que sepa manejarlo. Y haces las cosas rápido, no te pasas ahí, ¿no? Una eternidad 40 haciendo minutos. cosas. No, pero Claro. los piggybacks al final no son, bueno, no ha sido muy laborioso, pero 40 Claro, pues, minutos. bueno, no, lo que sea, Pero no, lo que lo que tardes, yo sea, que lo que sé, sea. cada uno lo que tarde, ¿no? Y yo creo que sí que es importante, como dice Fernando, y lo comentado antes, que, claro, para homogenizar y para que, como no todos son iguales, a veces es mejor, si no tienes mucha seguridad, mucha experiencia, pues te montas el bypass, estás más tranquilo. Es decir, la experiencia de uno no sirve para otros, ¿no? No siempre, cada uno tiene que saber lo que es capaz de hacer en este momento y lo que quiere hacer. Entonces, aprendes de los demás, pero no te vale que los demás hagan una cosa u otra. No, Te vale lo que, totalmente de como tú estés acuerdo. tranquilo, ¿no? Pero Hay bueno, una cosa que, no, sí, sí, es que, perdona, termina. que como el webinar no lo van a ver los, bueno, igual lo ve también los super seniors, pero es como lo van a ver principalmente gente joven. Es sobre Sí. todo tips que, bueno, como tú dices, pero a lo mejor los que, bueno, los que no llevan muchos casos, que sepan que el bypass puede permitir o facilitar, bueno, pues hacer este tipo de cirugía de forma más segura, creo. Pero una cosa, ¿has terminado tu presentación ya? ¿O todavía He no? puesto, Entonces te digo porque estás puesto, compartiendo todavía y si no, no, para descompartir, por decirlo de alguna forma, y vernos un tienes poco más razón. grandes todos.
Quería comentar, si me dejáis, porque desde, como soy coordinadora de la sección de la EC, tenemos, mira, voy a dejar de compartir y voy a poner el vídeo. Es un vídeo que compartió en Virtual, AEC Virtual. Jolín, espera, he dejado de compartir, ¿verdad? Sí. El grupo de Málaga de una poliquistosis en el que hicieron reemplazamiento de cava. Bueno, simplemente lo voy a pasar rápido, tampoco lo quiero pasar aquí para que veáis, y sobre todo la gente que lo vea, si quiere seguir, si quiere ver, lo estáis viendo vosotros. Si quiere tener acceso es la sección de Video Atlas de la AEC, y acaban de, bueno, publicar ellos mismos este caso también de poliquistosis hepática con reemplazamiento de cava. Voy a ir un pelín más rápido. A ver si se descarga. ¿Vale? Vale. ¿No quiere? Igual no se ve bien tampoco, ¿no? Bueno, no quiero perder más tiempo en esto, pero bueno, que lo sepáis para la gente que quiera ver cómo se hace un reemplazamiento de cava. Bueno, tenéis el vídeo del grupo de los compañeros de Málaga. Voy a terminar mi presentación. De los grupos de Cuando dices compañeros. reemplazamiento de cava, ¿te refieres a una técnica clásica? Una técnica clásica, sí. Vale, Reemplazamiento de cava y shunt, que shunt porto cava, pero bueno, que en este caso el shunt, cuando está clampada a la porta, la cava tampoco es muy útil. Pero bueno, para el que lo quiera ver, que lo sepa. Y luego ya nada, había puesto mi última diapositiva de si hay momentos en estos casos en que el paciente puede salir muy inestable. No sé, vosotros habéis tenido casos, sobre todo de los hepatorrenales, que el paciente puede salir muy inestable y no recomiendan hacer el trasplante renal. Nosotros tuvimos un caso una vez que no le pudimos poner el riñón porque estaba tan inestable que tuvimos que posponer el trasplante renal y hacerlo en un segundo tiempo, una vez se ha recuperado el paciente. Pero bueno, hoy en día con las máquinas de perfusión también te permite un poco retrasar mientras tienes el riñón en máquina hasta que el paciente se recupere, y bueno, esto ha cambiado mucho. Bueno, ya por conclusiones y último, bueno, importante valorar estos pacientes pretrasplante, sobre todo su sarcopenia, que la importancia de darles puntos MEL extra para priorizarlos en lista, el riesgo, alto riesgo, sobre todo el problema técnico es alto riesgo de sangrado para intentar acceder a la vena cava, y que bueno, como habéis visto, hay diferentes técnicas en este tipo de trasplante, tanto de preservación de cava como la técnica clásica. Y bueno, que sepáis que el bypass veno-venoso puede solucionar estos problemas hemodinámicos o de sangrado que podemos tener en este tipo de casos. Ahora sí, dejo de compartir. Vale. Bueno, ya os he dicho que no iba a ser muy largo, sobre todo iban a ser muchos tips and tricks. Una cosa que no hemos hablado. Perdona, Fernando. No, sí, es que pensé que ya ibas a despedir y yo tenía un par de No comentarios. pensaba despedir, quería hacer un comentario más. Muy O bien, sea, sí, yo creo que también, nos sí. falta una cosa que es muy importante para mí, y es que hemos hablado de cómo hacemos para quitar el hígado patológico, pero no hemos comentado nada sobre cómo manejamos el injerto puesto en una cavidad que multiplica por mucho el tamaño del hígado, como tú acabas de enseñar en la foto. Esos hígados muchas veces pueden ser o no grandes, pero el espacio que van a estar es muy grande. Las posibilidades de problemas de outflow son altas, de malposición del injerto. Entonces, ¿cómo manejáis esto? Pues mira, yo me acuerdo que Sevilla presentaba un caso, ¿no?, de que le aplicaban el diafragma, pero es que tengo que decir que de nuestros casos nunca tuvimos problemas de outflow, de post-trasplante. Simplemente, más que nada, teníamos más problemas del paciente sarcopénico que le costaba recuperarse que problemas del injerto. Nosotros hemos tenido, No por sé. eso lo digo, y nosotros le ¿Y qué habéis aplicamos el hecho? diafragma con cierta frecuencia. En cuanto vemos que hay un espacio muy grande de diafragma derecho, lo aplicamos con frecuencia, o sea, no nos cuesta nada dar unos puntos a la aplicación, para de aplicatura diafragmática.
Y en el último trasplante que yo he hecho, en el que la posición era un hígado gigante con una gran joroba por encima de las suprahepáticas, y entonces la posición del hígado nuevo no tenía un buen outflow porque las venas no quedaban bien, porque no se adaptaban a la posición venosa que tenía el hígado que quitamos. Tuve que colocarle 2 prótesis mamarias para bajar el hígado, ocupar el espacio subfrénico y que el flujo del outflow de las venas fuera recto, pasara bien y tuviera un flujo sin problemas nosotros de hecho también hacemos Doppler intraoperatorio, vemos que el flujo de la suprahepática sea trifásico o por lo menos ondulante, que no sea monofásico. Esto lo comprobamos, y cuando en este caso era un flujo monofásico evidente, hubo que reposicionar el hígado y fue bien, le vino bien, vamos, el resultado fue bueno, pero sí, nosotros trabajamos mucho el tema del outflow y en este caso creo que a nada que el hígado no sea muy grande, porque claro, a veces tienes un hígado de 2 kilos y pico y lo puedes colocar y llena muy bien, pero a veces tienes un hígado de 1,5 kilos y has quitado un hígado de 9 kilos. Entonces, el espacio en el que va a estar ese hígado, yo siempre creo que necesita un trabajo, un tratamiento o una preocupación. Me extraña que tú me digas que nunca habéis hecho nada, pero bueno, nosotros sí que hemos hecho varias ¿Y veces. hacerle cabo-cabo lateral-lateral? Es una opción, pero no siempre es la solución absoluta. Es una opción hacerlo porque sabes que va a haber mucho más drenaje, pero como el hígado se gire y caiga a un espacio subfrénico, también va a tirar de esa cabo-cava. Evidentemente, mucho menos que las suprahepáticas, entonces es más frecuente que pueda hacer problemas de outflow, pero no es la panacea. No siempre soluciona el problema, depende de los tamaños. Pero sí, claro, es una opción, evidentemente. Si haces una Y lateral, no. hacerlo, ¿has notado si son más frecuentes en los de que haces una clásica que arriba, que No, en la supra? clásica es muy difícil que te ocurra porque ahí Vale. ya, hombre, pero aún así, aunque hagas una clásica, si tú tienes un espacio muy grande, también se puede girar. El hígado cae a un subfrénico muy grande. Entonces, sí que puede hacer una torsión de esa anastomosis. O sea, yo quiero decir con esto que ver el outflow del hígado a veces no tiene por qué congestionarse. El hígado no tiene por qué congestionarse para tener problemas de outflow. Puedes tener una onda monofásica en el posoperatorio y el hígado no está congestivo. No está congestivo a la vista durante la cirugía, pero luego date guerra, date problemas. Entonces, sí que creo que yo creo que sé que es un tema que que el cirujano tiene que valorar, ¿no? Que tengas una buena salida de drenajes, que puedas hacer un Doppler y ver que las venas tienen buen flujo, que el hígado está bien posicionado. Bueno, todo eso creo que también es una parte importante de este tipo de cirugías. Nosotros Doppler de las venas no lo hacemos, pero me parece una idea fantástica. Lo hacemos luego en la UCI, porque todo esto Claro, llega a la UCI y pero no lo hacemos in situ. Pero es que los 2 casos que tuvimos de problemas de cava es que ninguno fueron poliquistosis, de supras. ya. No sé, Bueno, Fernando, en tu nosotros, experiencia. No, nosotros sí que disponemos del Doppler y lo hemos hecho alguna vez. Y efectivamente ves lo que dices perfectamente, como si el hígado, bueno, pues se va hacia el lado derecho, pues bueno, porque lo has hecho a las 3 suprahepáticas, pues el outflow pasa a ser monofásico directamente. Entonces, bueno, lo traes, a lo mejor lo fijas un poco el redondo o el falciforme al diafragma, o le pones la prótesis de cava o le aplica el diafragma y se queda en su sitio y está bien. Yo sí que creo, Miquel, que o sea, nosotros cada vez nos está gustando más anastomosis lateral. No sé si tienes ya, la CINMA, Mm, ¿no? sí, Porque es verdad que, bueno, que el hígado queda asentado. Además, luego cuando lo hacemos, recortamos parte de la cara anterior de la cava y parte de la cara posterior de la cava del hígado donante. Entonces queda un espacio muy una largo boca grande. y una boca muy amplia, ¿no? Entonces, si el hígado queda ahí, o sea, tú colocas el hígado ya un poco torsionado si tienes una fosa grande, ¿no? Y pones las dos cavas mm, en paralelo y el hígado no puede caer más, pues ya lo colocas caído, pero bien comunicado, ¿no? Entonces, desde que lo hacemos no hemos tenido problema de outflow y de hecho cada vez que os digo, nos gusta más. Y yo el comentario que tenía apuntado era, porque bueno, la idea es que esto sea un poquito didáctico, ¿no? Entonces, el tener recursos ahí, pues puede ayudar a otra gente, ¿no? Si te ocurre una situación parecida a la que tú has dicho, Miquel, después de haber hecho una presentación de cava, te das de que te queda una cava estrecha, pues la forma de solucionarlo in situ es precisamente como una lateral, porque también lo abres y eso ya no te la juegas a ver si luego te ponen un stent o no ponen un stent, sino que in situ, intraoperatoriamente lo has solucionado, ¿no?
Sí, pero bueno, esto se supo a posteriori. Durante la cirugía, los cirujanos no fueron conscientes de esa situación. Vale, 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 vale. Entonces, bueno, Y luego, y otro comentario también de recursos, a mí no me ha ocurrido nunca, pero hay un trabajo que está publicado que es, en caso de hacer un clásico en poliquistosis, un hígado muy grande, te lo llevas, vas a poner el nuevo y no tienes cava. Porque, no, porque la ¿Cómo que cava, no tienes cava? porque la cava que se quitaba era más larga que la cava del hígado que llega. Y entonces, es una tontería, pero Pues otra razón, pues es otra razón para hacer preservación de cava. claro, entonces lo que hacen es irse al hígado desplantado y A sacarle rescatar la parte de la cava. cava y entonces se lleva 3 anastomosis. Pero bueno, ha solucionado el problema sin tener que poner un injerto, digamos, sintético, ¿no? hombre, lo que pasa es que cuando haces una clásica, siempre tienes que quitarle un poquito de caudado. Siempre tienes que abrir un poco el caudado y no hacer la Debería, clásica debería. a ras del caudado, sino que haces un poco de liberación para que tu cava retrohepática que estirpas sea lo menor posible. O sea, que hace un Claro, poco claro, de piggy siempre haces, ¿no? Para, claro, claro. bueno, hacer un poco, para que no ocurra esto, evidentemente. Mm. Y Más luego razón para hacer hay una piggyback, pregunta en el chat. Hay una pregunta, qué broma. Cristina, que hace Miquel Prieto, que pregunta Sí, si utilizáis el bypass veno-venoso en otras indicaciones de trasplante. También, igual, o sea, por ponéis rutinariamente aquí, por ejemplo, pues en mira, un trasplante, por ejemplo, o en un contexto. en el retrasplante, ahora cada vez más los ponemos, los tenemos preparados. Sí, sangran mucho, no sabes lo que te vas a encontrar. Es que, claro, no es fácil porque es una hora más de anestesia, eso ya os lo digo. Pero sí, como empiezan a sangrar mucho, bueno, la disección, o que tengas que hacer, no sé, que en la cava, para ver la cava también es bastante problemático. Cuando tienes un retrasplante con una lateral no es fácil. Y entonces ahora los retrasplantes sí que los ponemos con bypass. No siempre, pero mira, ahora tenemos unos en lista que hemos dicho que tienen una lateral que vamos a ponerlos en bypass, pero no siempre. Y en cirugía hepática ya lo estoy viendo, los que prevés que el tumor está envolviendo la cava, que hay que hacer bueno, pues una resección de cava y tienes que clampar la cava. Pero claro, con otra vez este consenso lo aprendí mucho y evidentemente si esperas que no vas a estar más clampado más de 60 minutos, lo tolera todo perfectamente el hígado. Entonces, a lo mejor pues es una tontería. Es, Que las es muy cosas... dependiente, es muy dependiente de los técnicos, ¿no? Es muy dependiente del cirujano y del anestesista. Y aquí sí que no puedes dar unas normas. Si tienes dudas, lo pones y la gente que tiene más experiencia y que confía en su cirugía y que es rápido, pues no lo pone. Y lo pones y pues, es que es una situación, pero está bien conocerlo, ¿eh? Yo entiendo que lo que cuentas y parece que está muy bien. Y cierto es que también la gente que va a hacer una cirugía hepática de estas así un poco extremas son gente que está muy fit, no realmente que lo tolera mejor que estos cirróticos y poliquistósicos que están Mm. absolutamente sarcopénicos. Pero bueno, Hay otra cosa que me llama la atención y es que cuando dices que sobre la nefrectomía que has dicho en el paciente de poliquistosis, ¿no? Yo creo que todo sí, esto has de saberlo antes. Esto no son decisiones que tomas sí, no, en la no, no, cirugía. no, Es que no, 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 lo no. has comentado como si fuera Perdón, como no. si hubiera sido un comentario de decidimos. O sea, yo creo que esas cosas se deciden antes. Si hay que hacer la nefrectomía hay que saberlo antes y si no, pues también. Es decir, todo Sí, esto sí, hay que totalmente saberlo de antes, acuerdo. ¿no? Sí. De hecho, ya los nefrólogos ya vienen con la idea de si tienen que sacárselo o no, si les ha dado muchos problemas o no el riñón. Habitualmente no lo sacan porque suele ser una cirugía muy sangrante, pero ¿Y este la era nefrectomía un... la haces tú o la hacen ellos? No, 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 no. Zapatero a tus zapatos. No, no, digo, nosotros hemos hecho alguna nefrectomía, ¿eh? No, Porque no. es por vía anterior y entonces por vía anterior nos manejamos nosotros más rápidamente que Qué ellos que no están Dios. acostumbrados. Entonces, y además como está ligado al lado, recién trasplantado, pues han preferido que fuéramos nosotros que hiciéramos la nefrectomía. Entonces, pues te digo que puedes hacerla tú perfectamente, que no te va a costar Bueno, tú mucho. tienes buenos anestesistas, yo tengo buenos urólogos, que lo saben hacer de todo. Bien, vale, eso está No, bien. no, viene los urólogos. Bueno, te puedo Bueno, Bueno, comentar. pues hemos aprendido mucho. Sí, yo ¿qué os parece en cuanto al tiempo? ¿Os parece bien. que podemos dar por finalizado, Fernando? ¿Cómo lo ves? Sí, no iba a hacer un breve comentario. Ah, No, vale. no es una tontería, pero a lo mejor es verdad que un hígado que lo has implantado bien, que ha quedado bien, sin torsión ni sin nada, le quitas un riñón de Riñón. estos poliquistósico y vuelves a dejar un espacio en la fosa y un hígado que estaba bien pasa a torsionarse. O sea que Le pones una Bueno, prótesis de mama en el espacio del riñón. Esto sería para publicar. está bien también.
No hubo ningún problema al respecto. No. Bueno, pero es que igual ha sido, yo no había pensado, pero igual a lateral. Nosotros lo hacemos porque Imal lo hace de forma sistemática, pero igual les va mejor en estos casos. Es que no lo había pensado, Fernando. Sí, sí, ¿Y perfectamente. quitáis el Spiegel para ello? ¿De El caudado, de qué? el del trocito, el lobo, no, quitas el abres Spiegel en en la el cava. banco. No. No, en el banco. Quitas el Spiegel para No. que tu cabo cava, que lo haces desde accediendo por el lado izquierdo, ¿no? Sí. Liberas la Entonces, cava. bien, liberas la cava, pero no quitas el Spiegel que has liberado. Nosotros No. los primeros casos que hicimos le quitábamos el Spiegel, le metimos una guía, Yo creo que es mucho más sencillo. Luego tienes un acceso muy fácil. sí, Pero bueno, pero por eso digo, si lo liberas, o sea, no hace falta que lo quites, lo sueltas de la cava y se queda como, pues como un flap colgando, ¿no? Y a esa parte final, yo lo que hago es que le doy un punto y ya pongo el y hígado, lo levantas con la cara anterior de la cava. lo levanto con la cara anterior y tengo las dos Sí. cavas ahí perfecto para hacer la anastomosis. Y bueno, pues, hombre, no es mucho parénquima, no es que estés perdiendo mucho parénquima, pero bueno, dejas en una línea de excepción que a lo mejor te puede dar una pequeña fuga biliar, un sangradito, lo que sea, mejor no tocarlo. Y hemos aprendido No. sí y fenomenal. Yo alguna vez lo he hecho y le das una continua en esa zona que has hecho que está en estrechito, haces una continua y ahí tienes una Está ventana, completamente un claro. acceso fácil, a pesar, aunque le pongas el punto anterior de la cava, pues es incluso mucho más sencillo, claro. Pero es otro trick. Exactamente. Otro. Bueno, Perfecto, entonces, pues muchas gracias. parece Hemos entonces que disfrutado cerremos mucho. ya. Sí. Yo creo que es Vale, suficiente. pues nada, oye, gracias, Cristina. Yo creo que ha sido muy amena, al menos para nosotros, ¿no? Nosotros nos hemos divertido un poco, ¿verdad? Sí, Espero ha respondido a que las quien oiga, expectativas, quien vea claro. esta presentación, esta webinar, disfruta también como nosotros. Y no, gracias al capítulo español de la IHPBA. Pues gracias a vosotros Perfecto, pues dos. muchas gracias a todos.